El Señor les bendiga, hermanos, en este día y con la ayuda de Dios vamos a estudiar más de su palabra. Y esta tarde vamos a leer en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, versículo del 6, capítulo 6, versículo del 12 en adelante. Y dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Maravilloso que aquí Dios nos enseña la realidad de la vida espiritual y quiénes son nuestros adversarios. Así que ya sabemos identificar a nuestros adversarios y como dice su palabra, como leímos, ¿verdad? Nuestra lucha no es con el hombre. Cuando estamos, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? En un lugar, una reunión, nuestra lucha no va a ser con el hermano, ni con el pariente, ni con el vecino, ni con el compañero, ni con el cónyuge, ni con el hijo, con ninguna persona. Nuestra lucha es, como dice la palabra de Dios, contra huestes espirituales, sino con espíritus del mal. Vivimos, nosotros mismos somos espíritu y Dios nos ha dado este cuerpo, ¿verdad? Que nos sirve como un vehículo, ¿verdad? Transporta, ¿verdad? El espíritu. Y entonces la lucha es espiritual y nuestras armas para luchar es la oración, la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Que ya cuando hemos identificado al enemigo, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Verdad? Que no es, ¿verdad? La persona con quien estoy luchando, peleando, sino contra espíritus. Y detrás, ¿verdad? De las personas, esos espíritus del mal. Pero ya Dios nos da armas poderosas, ¿verdad? Con que podemos pelear y ser más que victoriosos, más que vencedores. Y la oración, llevar una vida de oración, que sea parte de nosotros, el pan, ¿verdad? De cada día, ¿verdad? Que sea la oración, estar siempre en comunión con Dios, orando y en comunicación con nuestro Dios. Y esto, hermanos, es maravilloso, hermano, tener ese tiempo tan lindo con Dios, ¿verdad? Dice un canto: si tú hablas con Dios, dice, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor, las penas y dolor orando. Bendita oración. Hoy puedo hablar con Dios orando. Así que, hermanos, no dudemos, ¿verdad? Con la oración vamos a ganar la batalla, la lucha, y tenemos al vencedor dentro de nosotros. Así de que, ¿verdad? Que ahí por ahí aparece alguien que nos está molestando, que, ¿verdad? Ya sabemos cómo derrotar al enemigo con la oración, reprendiendo, ¿verdad? En el nombre de Jesús al enemigo, como dice su palabra, resistir al diablo, someteos a Dios y huirá de vosotros. Así que
la oración, ¿verdad? Cada día, hermanos, cada día tomar ese pan de cada día, esa oración preciosa, llevar un bonito tiempo, hermanos, de oración, una media hora. Qué maravilloso, hermanos, si el tiempo vuela, hermanos, cuando es, wow, ya pasó, ¿verdad? La media hora, ni sentimos, ¿verdad? Entonces, qué lindo la oración, ¿verdad? Es un arma poderosa para vencer al enemigo. La palabra de Dios, estudiar, hermanos, la Biblia, ¿verdad? Versículos que Dios nos va dando, la revelación de Dios. Y con la palabra, hermano, vamos a vencer al enemigo, porque la palabra de Dios nos ayuda tanto, hermano. Las promesas de Dios, ¿verdad? Son, verán, nuestra fuerza, nuestra ayuda. Así de que nos deleitemos estudiando la palabra de Dios, hermano, que tengamos nuestra devoción cada día, ¿verdad? Ahora no he leído la Biblia, ¿verdad? Este día, bueno, voy a leerla. Señor, ayúdame a entender su palabra. Hábleme, Señor, en el nombre de Jesús, y comenzar a estudiar, ¿verdad? De una forma en orden, ¿verdad? Comenzar un libro de la Biblia y continuarlo hasta terminarlo, de ahí seguir con el siguiente libro, y así, ¿verdad? Vamos a ir avanzando y estudiando la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos a ver lo que dice, y con esto, hermano, con la palabra de Dios vamos a vencer al enemigo, ¿verdad? Esa persona que nos molesta, que nos fastidia, esa persona va a quedar vencida. Ya no será un obstáculo, ya no será un problema, porque con nuestra oración a Dios, con la palabra de Dios, ya no, ¿verdad? El enemigo se va, los espíritus se van, y esa persona queda mansa, ¿verdad? Queda humilde. Entonces, hermano, qué maravilloso, ¿verdad? Como dice la Biblia, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que ya saben, cualquier problema, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Y vamos a leer el versículo 13. Y dice así la palabra: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Así tenemos que permanecer, hermanos, perseverar firmes en Cristo Jesús, ¿verdad? Con la armadura de nuestro Dios. Importante que nosotros aprendamos, ¿verdad? En la Biblia, ahí nos dice acerca de la armadura de nuestro Dios, ¿verdad? Aquí mismo nos dice, nos enseña, y bueno que nosotros memoricemos, ¿verdad? Las partes de la armadura, los versículos que nos habla, ¿verdad? De la armadura y sus partes. Es bueno que lo memoricemos y que cada día nos vistamos de la armadura de nuestro Dios, porque necesitamos, hermano, ¿verdad? Los soldados se vestían de la armadura, y eso era una protección para el soldado. Y vamos a ver entonces, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? La Biblia de que el yelmo de la salvación es parte de la armadura de Dios, ¿verdad? Y lo podemos decir: yo me pongo el yelmo de la salvación. Y también, ¿verdad? El yelmo de la salvación guarda la mente de malos pensamientos, porque una de las cosas que nos ataca, ¿verdad? El enemigo es con malos pensamientos, y eso nos fastidia, eso
nos molesta, nos angustia, ¿verdad? Nos hace sufrir. Dice, ¿y por qué estoy pensando esto, ¿verdad? Tan mal? ¿Verdad? Si yo ¿verdad? No soy, ¿verdad? Para estar pensando de esta manera. Pero si andamos con el yelmo de la salvación, si ya lo hemos puesto, ¿verdad? Entonces vamos a andar tranquilos, ¿verdad? Esos malos pensamientos no van a llegar a nuestra mente, porque el enemigo pone esos malos pensamientos, ¿verdad? Él susurra en nuestro oído, ¿verdad? Y pone esos malos pensamientos. Así de que, importante, hermanos, que conozcamos la armadura de nuestro Dios y que nos vistamos cada día con esa armadura. Y también parte de la armadura de Dios es la coraza de justicia, ¿verdad? Y podemos decir, yo me he visto este momento con la coraza de la justicia. Y la coraza es la parte que cubre, ¿verdad? El corazón, el pectoral, ¿verdad? Es la coraza. Así que cualquier bala, ¿verdad? Si andamos la coraza, no va a penetrar, no nos va a hacer daño. Entonces, me he visto con la coraza, ¿verdad? De justicia. Y es la protección del corazón para que no genere malas ideas, ¿verdad? Entonces yo me he visto con la coraza de la justicia, que es una protección del corazón para que no, ¿verdad? Genere malas ideas, porque del corazón sale, ¿verdad? Sale lo malo, ¿verdad? Hay una parte en la Biblia que también nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermanos, esas partes, ¿verdad? Que nos va a proteger el corazón para no andar con malas ideas, intenciones, ¿verdad? Sino que nosotros siempre tiene que haber buenas ideas que sean de bendición, intenciones sanas, que seamos luz para los demás. Así de que eso, mis hermanos, y también, ¿verdad? Otra parte de la armadura de Dios es el calzado con el apresto del Evangelio para compartirlo, ¿verdad? Yo calzo mis pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿verdad? Entonces ya calzamos nuestros pies con el apresto del Evangelio, ¿verdad? Para compartir el Evangelio, las buenas nuevas. Eso, mis hermanos, que andemos siempre calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio, que donde quiera que vayamos, que compartamos el Evangelio de nuestro Dios, ¿verdad? Que eso es lo más lindo, hermanos, ¿verdad? Llevar palabras de aliento a las personas, palabras de vida, ¿verdad? Que van a cambiar sus vidas, ¿verdad? La palabra de Dios va a llevar ¿verdad? La salvación. Así de que esto, ¿verdad? Importante también. Y que también ceñidos, dice, los lomos con la verdad, ¿verdad? Es un cinto, ¿verdad? Ceñidos los lomos con la verdad. Y esto es, mis hermanos, que andar en la verdad. ¿Cómo tenemos que vivir, hermanos? En la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra de nuestro Dios, leerla cada día, estudiarla, estarla meditando la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Que la palabra de Dios, ¿verdad? Nos habla acerca de meditar de día y de noche, ¿verdad? En la ley de nuestro Dios. Y así tenemos que vivir, hermanos, ¿verdad? Andar en la palabra, en la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Y esto es,
¿verdad? Importante, la verdad, conocerla y vivirla, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? En Santiago dice que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra de nuestro Dios. Y allí andaremos ceñidos de nuestro lomo con el cinto de la verdad. Y si andamos así, hermanos, el enemigo no va a querer acercarse, porque si no anda en la verdad, ¿verdad? Vive, ¿verdad? Vive en la verdad, la palabra poderosa de nuestro Dios. Gloria a Dios. Y bueno, entonces también, hermanos, otra parte de la armadura de Dios es el escudo de la fe, ¿verdad? Yo con la mano izquierda agarro, ¿verdad? El escudo de la fe, con que pueda apagar los dardos de fuego del enemigo. Así que la fe, hermanos, es un escudo. Mire qué lindo, es una protección. Bueno, por eso es importante que nosotros siempre vivamos, ¿verdad? Con fe en nosotros. Y ahora, ¿cómo viene la fe? Dice la Biblia que de escuchar la palabra de Dios viene la fe, dice. Por eso es importante, hermano, que nosotros, como digo, ¿verdad? Estudiar la Biblia, ¿verdad? Este día no he leído la Biblia, entonces tomar la Biblia y leerla, ¿verdad? Conocer la palabra de Dios. Y ahí nos vamos a llenar de la fe, porque es el que nos da la fe. También, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en esa comunión con Dios constante, regularmente, cada día, entonces Dios nos llena con su Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es, ¿verdad? Fe. Qué bonito, hermano, es que cuando hay fe estamos en esa vida abundante que habla nuestro Señor, ¿verdad? Que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia cuando tenemos fe, ¿verdad? Porque si no hay fe estamos muertos, ¿verdad? Pero cuando tenemos fe, hermano, movemos montes. Y también, con la ayuda de Dios, en el desierto, ¿verdad? Se abre el mar, ¿verdad? Vamos a ver cosas maravillosas que Dios hace. Ok, entonces, hermanos, ¿verdad? Importante esto también, el tomar el escudo de la fe. Y vamos a terminar con esta parte también de la armadura de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿verdad? Vamos a tomar la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, y con esa vamos a herir al enemigo para que huya de nosotros, ¿verdad? Y se recuerda usted en Mateo, en el capítulo 4, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, ¿verdad? Que llegó Satanás a tentarlo, ¿verdad? Y le dijo, si eres hijo de Dios. Él sabía que estaba en ayunas por 40 días y que tenía hambre el Señor, ¿verdad? Jesús. Y le dijo Satanás, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero ¿qué utilizó el Señor? La espada. La palabra de Dios, ¿verdad? Eso es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice que luego lo llevó a la ciudad santa y lo llevó al pináculo del templo y le dijo, arrójate abajo, porque escrito está, ¿verdad? Que enviará el Señor sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, en sus manos te sostendrán, te llevarán, dice, para que tu pie no tropiece en piedra. Pero ¿qué dijo Jesús? Dijo, escrito está.
no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, mire qué maravilloso ahí, ¿verdad? Utilizar la palabra de Dios para que el enemigo huya de nosotros. Y dice que, de último, dice que, ¿verdad? Lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, hermano, importante que nosotros también tengamos esa espada, y yo con la mano derecha hago, cuando me visto con la armadura de Dios, con mi mano derecha así, ¿verdad? Empuño la espada, ¿verdad? Del Espíritu Santo, que es la palabra de nuestro Dios. Por eso es importante, hermano, que nosotros conozcamos su palabra. Hermano, eso es la bendición más linda que hay. Hermano, el mejor libro, ¿verdad?, que existe, que ha existido, ¿verdad?, es la Biblia, la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es vida. Así de que esto es, hermanos, que con la ayuda de Dios vamos a poder, hermano, ¿verdad?, vencer al enemigo siempre que venga para tentarnos. Así de que sigamos adelante, hermanos, conectados con nuestro Dios, y que el Señor les bendiga. Hasta pronto.